Vamos a comenzar con el tiempo de la meditación de la palabra de Dios. Como vimos el anterior GPS, que pudimos ver un poquito acerca de la soberanía de Dios en la salvación de las personas, ahora lo que vamos a estar viendo es acerca del carácter amoroso de Dios, el amor de Dios. Y la idea es que en este tiempo que se sigue estirando esta cuarentena, orando y viendo que otros, como en Quilmes, por ejemplo, la reunión de oración, están viendo acerca de atributos de Dios, creo que es importante que podamos conocer el carácter de Dios en este tiempo. Y hoy vamos a ver acerca del amor de Dios. Y quizás el atributo que más rápido se le viene a la mente del creyente cuando hablamos o queremos describir alguna característica específica de Dios es el amor. Quizás el más viciado o el más utilizado en los círculos evangélicos carismáticos. eh, y por qué no también decir que quizás es uno de los argumentos o la excusa más pronta que el incrédulo tiene para justificarse a la hora de ser confrontado con la condenación eterna de su alma a causa de los pecados. Ellos alegan de que Dios no puede condenar o Dios no puede mandar al infierno porque es un Dios de amor. Y nosotros debemos de alguna manera responder a esas preguntas. O sea, ¿cómo respondemos a eso? Podemos decir que Dios envió a su Hijo a salvarlos y esto sabemos que ha sido el acto más grandioso de parte de Dios a la hora de manifestar su amor, pero no es una doctrina tan sencilla así como parece. Tiene sus partes difíciles de entender. Quizás se deba a que eh, nosotros vemos el amor condicionado por nuestro propio corazón engañoso. Nosotros amamos, pero si algo no nos cae bien o alguien no nos cae bien o alguien hizo algo en nuestra contra, nosotros dejamos de amar. En otras palabras, nosotros somos seres mutables, somos seres cambiantes, somos pecadores, tenemos una naturaleza caída que nos lleva a manejarnos de esta manera, a conducirnos de esta manera, donde el amor sube y baja y va decreciendo, por momentos es más fuerte y por otros momentos no, porque somos cambiantes, la envidia, los celos, el orgullo, el enojo son o algunos condicionantes para nosotros a la hora de decidir si amamos o no amamos a las personas. Donald Carson escribe un libro, La difícil doctrina del amor de Dios, y él dice que esto, sobre ese pensamiento, el amor de Dios ha sido purgado en nuestra cultura de todo aquello que le incomoda, ha sido saneado, democratizado y sobre todo sentimentalizado. En otras palabras, le hemos quitado al amor de Dios lo que a nosotros nos estorba. Hemos hecho del amor de Dios lo que a nosotros nos conviene. Para algunos el problema del amor con Dios es que lo dan por sentado y quizás la razón es que no pueden comprender la manera en que Dios ama según o como la Biblia lo describe. Algunos preguntan cómo podemos pensar que Dios es un Dios de amor y en su soberanía decide matar en el Antiguo Testamento a miles de personas. ¿Cómo podemos pensar en un Dios que es amor y mata a un hombre como Usa? Eh, en el momento en que el arca donde la presencia de Dios se manifiesta es recapturada y esta arca se está cayendo y Usa siendo de los hijos de Coat y tiene que estar cerca ahí del arca cuidándola y todo, intenta tomarla y agarrarla y Dios automáticamente le quita la vida. ¿Por qué? Dios es un Dios de amor. Bueno, la manera en que Dios había determinado esas cosas no era así. Ellos sabían que el arca, por ejemplo, tenía que ser llevado en brazos por una tribu específica, no tendría que ser llevado por bueyes y demás. Y Dios es un Dios celoso, un Dios santo, pero también es un Dios de amor. Muchos se preguntan hoy día, si Dios es amor, ¿por qué la pandemia que estamos viviendo ahora? ¿Por qué permite que en el Líbano, por ejemplo, vimos esta semana, mueran tantas personas inocentes sin conocerle? Algunos pastores atribuyen estos males, vamos a decir, a Satanás y le reprenden porque no pueden concebir que esto salga de un Dios que es amor, de un Dios que es bondad. Un Dios que es amoroso no puede producir algo que es malo y es así, no produce algo que es malo, pero Dios lo permite. Pero lo que debemos saber es que todo lo que Dios hace amorosamente apunta
a una persona, y esa persona es Jesucristo. Cuando vemos que en el Antiguo Testamento morían miles de personas, la tierra se abría y era tragada la tribu de Coré y Datán, o lo que fuere, pero estos se arrepentían luego, Dios los perdonaba, y eso apuntaba al foco de su amor, que es Cristo mismo. Bueno, estas son algunas cuestiones que nosotros debemos resolver, porque son preguntas que los incrédulos nos hacen a nosotros, y debemos tratar de responderlas. De alguna manera tenemos que estar preparados para nosotros también defender con mansedumbre a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza, dice Primera Pedro, ¿no? Entonces son preguntas que el incrédulo nos hace y nosotros tenemos que responder. Este Dios es un Dios de amor, pero pasa esto. Y bueno, ¿cómo respondemos? Bueno, tenemos que conocer el carácter de Dios, tenemos que conocer por qué decimos que Dios es amor. Y lo que hoy vamos a ver es lo que la Biblia dice acerca de esta perfección de Dios y cómo afecta ese amor a nosotros los creyentes. Leemos en 1 Juan 4, el 7 al 10, que va a ser el texto quizás lema para hablar del tema. Y si todos estamos ahí, dice 1 Juan capítulo 4, versículos 7 al 10, así, leyó algo Luquitas: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Y acá está de donde sacamos el título de esto, ¿no? Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra de Dios ahí en 1 Juan nos define, o mejor dicho, nos describe en un sentido lo que es el amor de Dios. Utilizando las palabras del teólogo Wayne Grudem, podemos sintetizar esta definición de 1 Juan con estas palabras. Cuando nos referimos al amor de Dios, queremos decir que eternamente Dios se da a otros. Noten ahí el versículo 9 y 10 que leímos recién. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan de alguna manera nos enseña que Dios es amor y lo hace de dos maneras. Primero mostrando, la idea es revelando, manifestando. En esto se mostró el amor de Dios, en que Dios, miren cómo se muestra el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para que vivamos por Él. La manifestación del amor de Dios se hace visible en la venida de Jesucristo, no solo para que veamos a Cristo, sino también para que nosotros tengamos vida por medio de Él, dice Juan. De esta manera es que Dios muestra su amor. Y por otro lado, dice lo que es el amor. En otras palabras, esto es amor, dice Juan. En esto consiste, esto es el amor, en que Él nos amó a nosotros. Y esto no fue al revés. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿Para qué? Para aplacar su ira, en propiciación por nuestros pecados. Juan dice que el amor se origina en el corazón de Dios porque Dios es en su esencia, en su ser, en su naturaleza, amor. Y toma la iniciativa en amar a los hombres y la manera en que lo hace es enviando a su Hijo unigénito a morir por causa de los pecados nuestros y para llevarnos a Dios. No solo para morir por nuestros pecados, sino para llevarnos también a Dios, para reconciliarnos con Dios. 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, la iniciativa del amor de Dios, o la iniciativa en el amor, se produce en el corazón de Dios para con nosotros. Ahora, el amor de Dios se debe manifestar y se manifiesta en sus criaturas. ¿Por qué? Porque no tiene manera de hacerlo solo dentro, vamos a llamarlo, de las personas de la Trinidad. Y con esto me refiero a que hay atributos de Dios, que Dios muestra a sus criaturas, mejor dicho, que no se aplican dentro del seno trinitario. Por ejemplo, la misericordia. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué Dios no tiene misericordia entre sí? Bueno, porque no hay miseria en alguna persona de la Trinidad que requiera que Él tenga misericordia la una de la otra. Eh, pero este atributo que hablamos de la misericordia como la gracia,
es desplegado para la criatura porque la criatura sí lo necesita. Pero no pasa esto con el amor, porque Dios ama eternamente, y esto también dentro del seno trinitario, dentro de las tres personas de la Trinidad, Él está amándose constantemente, porque en su esencia Él es amor. No estoy diciendo que la misericordia y la gracia no sean eternas, lo que digo es que la Trinidad no lo necesita y no se lo manifiesta dentro de su círculo, vamos a decir, íntimo de las tres personas, pero el amor siempre está manifestándose dentro de la Trinidad, pero este es el amor que la Trinidad disfruta, porque Dios es amor y ama a su Hijo y ha querido que Él sea exaltado sobre todas las cosas, es que lo envía ¿eh? a, eh, a morir por los pecados y quien a su vez ama al Padre, dicen las Escrituras, y voluntariamente decide morir por los pecados. El Padre que lo ama lo envía y el Hijo que lo ama voluntariamente decide honrar al Padre y morir por los pecados de su pueblo. Dice Juan 17:24, el Padre, dice Jesús en su oración, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Ahí está lo que el Padre le da. Porque me has amado, dice Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Esto demuestra que Dios ama eternamente. Porque antes de la fundación del mundo no había nada creado, ni siquiera el tiempo, aunque Dios está más allá de la creación y más allá del tiempo. Y también lo sigue amando aún después de la creación. Dice Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. ¿Qué es esto todo? Todo lo que Él ha creado, todo fue puesto en las manos de Jesucristo. Acá vemos el amor del Padre por el Hijo. Y en Juan 14:31 dice del amor del Hijo hacia el Padre. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, dice Jesucristo, y como el Padre me mandó, así hago. Entonces hay un amor ahí intratrinitario, vamos a decir, de las personas de la Trinidad que eternamente se están amando. Entonces podemos decir primeramente que Dios es amor y que este amor significa que Dios ama porque es amor en su ser y se da a otros eternamente. Vale aclarar que al decir que Dios es amor no estamos diciendo que el amor es Dios, como solemos a veces escuchar en alguna canción o quizás escuchamos a personas decir, bueno, el amor es Dios. Pero esto sería una herejía porque podemos destruir la personalidad de Dios y limitar a Dios a un solo atributo. Tozer dice en su libro El conocimiento del Dios Santo lo siguiente, si el amor es igual a Dios, entonces Dios solo es igual al amor y Dios y el amor son idénticos. Así destruimos el concepto de personalidad de Dios y negamos directamente todos sus atributos, excepto uno, el cual es el amor. Al decir que Dios es amor, estamos diciendo que el amor es un atributo esencial en la persona de Dios, como lo es su santidad, como lo es su justicia, como lo es su misericordia, como lo es su rectitud, como lo es su inmutabilidad. Es una característica de Dios, pero no es Dios el amor. Y este amor se manifiesta en la entrega de su Hijo Jesucristo, como leímos. ¿Y qué dice la Biblia acerca de este amor de entrega? Bueno, leemos varios pasajes que muestran que el amor de Dios se caracteriza por ir en pos o ir en busca de los pecadores. Romanos 5:8 son textos súper conocidos. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso se muestra el amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, escuchen, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí se manifiesta el amor de Dios, ¿eh? En la entrega de su Hijo Jesucristo. Este amor de Dios se ve claramente en las Escrituras, en que Él entrega a su Hijo y su Hijo decide voluntariamente entregarse también por los pecadores. Es motivo para que el creyente se goce, es para darnos en verdad felicidad. Dios ha querido mostrar su amor entregándose, dándose a sí mismo, y este amor jamás se disminuye, sino que actúa y seguirá actuando siempre, por toda la eternidad, para la gloria de Dios y para nuestro bien. Pero veamos algunas características del amor de Dios. ¿Mm?
el amor de Dios es intrínseco e inmutable. Con intrínseco lo que queremos decir es que nada condiciona el amar de Dios. No hay algo que pueda provocar que Dios ame más o menos a una persona. Y con inmutable lo que queremos decir es que no sufre cambios su amor, o disminuciones, o aumentos, no cambia. Esto se ve claramente porque la naturaleza de Dios es inmutable. Dice Santiago que no hay mudanza en Dios, no hay sombra de variación, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo siempre. Por eso es que esto nos trae una cierta seguridad y una cierta felicidad en saber que Dios no cambia su amor, no está condicionado su amor por lo que nosotros podamos hacer o lo que podemos dejar o no de hacer. Muchas veces caemos en esa incertidumbre de que si yo no hago algo, Dios no me ama o no me va a amar como Dios ama a otro. Pero no se trata en lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino en lo que Jesucristo hizo por nosotros y Dios nos ama por medio de su Hijo. Entonces, esto trae cierta seguridad a nosotros, que el amor de Dios es intrínseco, que el amor de Dios no cambia. Esto sí sucede con nosotros. Nosotros podemos amar en diferentes medidas porque el amor que nosotros sentimos es producido por algo externo. Yo amo más a mi esposa que lo que amo a cualquiera de mis mejores amigos, vamos a decir. ¿Por qué? Porque ella es la mujer del pacto, porque es la madre de mis hijos, quizás en mi egoísmo, porque ella me cocina, porque ella me plancha la ropa, lo que fuere. Pero está condicionado, mi amor, ¿se dieron cuenta? Por algo, porque ella me atrajo, porque ella me gustó, por lo que sea, yo decido amarla. Pero el amor de Dios no es producido por nada, y esto es lo impresionante. No es un amor fluctuante, no es un amor caprichoso como el nuestro. Y esto en verdad, hermanos, debe traernos gozo y seguridad. Que no es por lo que yo puedo hacer que Dios me va a amar, sino por lo que Él es. Y lo maravilloso es que no cambia. Nunca va a cambiar el amor de Dios. Es en esencia amor y no puede ir jamás, porque iría en contra de su naturaleza. No puede ir nunca puede ir en contra de su naturaleza y dejar de amar a las personas. Sabiendo que es inmutable, siempre va a actuar Dios de acuerdo a su personalidad. Esto, hermanos, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, nosotros no podemos ignorar esto. Que Dios no cambia, su amor no cambia, su amor no está condicionado. Deuteronomio 7, del 7 al 8, lo dice así, cuando Dios le está hablando al pueblo de Israel. No por ser vosotros, escuchen, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Por eso, no porque ellos hayan sido un pueblo poderoso, una nación grande, una nación, no sé, que era sobre todas las naciones, sino eran el pueblo más insignificante. Sin embargo, Dios los escogió, Dios los ha querido, dice las Escrituras, porque Él los amó, no por otro motivo. Entonces, gocémonos, hermanos. Dios no encuentra una causa en la criatura para amarnos más o menos, sino que ama porque en su naturaleza divina, libre y santa, es amor. ¿Qué había en mí entonces para que Dios me amara? Nada. Solo lo que a Él le repudiaba, y eso era mi pecado, y es mi pecado, pero Dios me ama en la persona de Jesucristo. Sin embargo, me amó hasta el fin, como dicen las Escrituras, a tal punto de entregarse por mí. Eso es el amor de Dios. Sabemos que si Dios amara por lo que nosotros somos, nunca habría manifestado su amor en la persona de su Hijo, porque lo condicionaría a nuestra naturaleza pecaminosa. Somos seres que hemos quebrantado su ley, que no le buscamos, que merecemos la condenación y la separación eterna de su presencia. Sin embargo, Dios nos amó, y porque Dios nos amó, nos da a entender con todo esto que vemos que no cambia, que no es motivado, que no es condicionado por nosotros. Dios es amor y Dios no cambia y no es condicionado por nada. Otra de las características de Dios, además de ser intrínseco e inmutable, es que es un amor infinito. Si Dios es en esencia amor, si Dios es en esencia infinito, entonces su amor es como infinito. Con esto decimos que su amor no tiene un límite, no tiene un parate. El amor de Dios es infinito porque es infinita su esencia, porque Dios no tiene tiempo, no tiene un límite. Él es
y no podemos llegar a comprender lo que es infinito, porque todo lo que nosotros conocemos es finito. Todo lo que nosotros tenemos se termina deteriorando. Nosotros compramos algo, se rompe. Nosotros nacemos, morimos. Lo que fuere. No podemos llegar a comprender lo que es eterno, lo que es infinito, pero Dios dice en las Escrituras que es infinito. No tiene límite alguno. Efesios 3, 17 y 19 dice lo siguiente: a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Arthur Pink dice en el libro Atributo de Dios sobre este atributo, sobre este versículo, dice que el amor de Dios tiene una profundidad que nadie puede sondear, una altura que nadie puede escalar, una longitud y una anchura que están más allá de toda medida humana. No hay límites para el amor de Dios. Él ama eternamente, Él ama infinitamente. Nosotros sí tenemos límites. Decimos a veces en un tono medio enojado: hasta acá llegó mi amor por tal cosa o por tal persona. Solemos decirlo. Pero Dios no es así. No hay algo que determine hasta dónde debe llegar el amor de Dios. Y esto se ve reflejado también en la entrega de su Hijo en la cruz del Calvario. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Un padre que ama a su hijo y que su hijo se rebela y se va. Sin embargo, él espera su regreso. Él está parado cerca de las plazas esperando que su hijo vuelva. Y cuando la ley decía que su hijo debía morir, porque él se rebeló contra su padre, le faltó el respeto, debía morir apedreado, él corre a su encuentro. Él era un hombre importante. Él podía caminar tranquilo y acercarse a su hijo y llevarlo a la plaza y ser azotado y ser apedreado. Pero él corre. Esto no era común en un hombre tan importante como el padre de este chico que tenía tanto dinero. Y él corre en busca de su amor. Esto es el amor que Dios tiene para con nosotros, sus hijos. Y termina la parábola diciendo: mas era necesario, cuando su hijo le reprocha: ¿por qué le das esto a él? Yo te trabajé toda la vida y no me das ni siquiera un cabrito para festejar con mis amigos. Y el padre le dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Esto es a lo que Pablo se refiere en Efesios 2:4, cuando dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Este es el atributo que nosotros llamamos comunicable. Este atributo que debe ser reproducido por sus criaturas que han sido recipientes de su amor. Cuando nosotros hablamos de este atributo comunicable, tenemos que diferenciarlo de un atributo que es incomunicable. Hay atributos que Dios no hace partícipe a sus criaturas porque no comparte esos atributos. Por ejemplo, Dios no comparte su soberanía con la criatura. Dios no comparte su inmutabilidad con las criaturas. Dios no comparte su infinitud. Él no comparte su omnipresencia. Él no comparte su omnisciencia. Pero Él comparte su amor con las criaturas para que las criaturas reflejen el carácter de Dios en amar a otras personas. O la misericordia, o la gracia, o la benevolencia de Dios. En esto somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que nosotros somos parte de estos atributos. Los teólogos los llaman atributos comunicables. Bueno, este es uno de esos atributos. Por eso otra de las características del amor de Dios es que es un amor recíproco. Notemos nuevamente en 1 Juan 4:7, 4:7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando Dios comunica su amor a un pecador que ha sido perdonado, este pecador debe imitar el amor de Dios amando a otras personas. Si este atributo es en un sentido un atributo que Dios permite que sus criaturas también lo reproduzcan, debemos entonces imitar como Él ama y amar a Dios y amar a los hombres. Esto es a lo que se refiere el Señor Jesucristo mismo cuando en Mateo 22 viene un intérprete de la ley y le pregunta: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué le responde el Señor? Le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, dice Jesucristo.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amás a Dios, bueno, tenés que amar al prójimo. Primera Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nuestra imitación, vamos a decir, del amor de Dios se manifiesta en que nosotros amamos a otros. Amamos a Dios, se reproduce en amar a otras personas. Primera Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hermanos, ¿podemos reproducir este amor? ¿Podemos amar como Dios ama? Bueno, en un sentido sí y en un sentido no. En el sentido negativo, no, porque seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa que lidia entre amar y no amar a Dios y amar y no amar a las personas. Eh, a veces lo sufrimos, amamos a alguien como dijimos y después terminamos aborreciéndolos. En esto no reflejamos el carácter amoroso de Dios, porque somos seres caídos que fluctuamos. Pero en el sentido positivo vamos a decir sí, porque Dios nos ha salvado y nos ha comunicado su amor en la persona de Jesucristo. Como Él nos amó a nosotros, nosotros ahora podemos amar a otras personas. Noten Juan 17:26 en la oración de Jesucristo, y 17:26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? ¿Para qué le da a conocer el nombre de Dios? Para que el amor con que me has amado, dice Jesucristo, esté en ellos y yo en ellos. Este amor, dice Pablo, puede ser expresado por el creyente porque la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, derramó sobre el corazón del creyente amor, el amor de Dios, dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es en grandes rasgos lo que es el amor de Dios. Como dijo un teólogo que leí hace poquito, yo no recuerdo sinceramente si fue, hay un libro que se llama Teología Práctica de Alistair McGrath, que dice que a veces las teologías sistemáticas difieren las cantidades de atributos de Dios, pero él dice, ¿quién puede conocer las cantidades de atributos de un ser eterno e infinito? Bueno, lo mismo digo yo en cuanto al amor de Dios. Es un amor infinito, es un amor eterno. No alcanza los límites y el tiempo para conocerlo. Pero solo pudiendo contemplar a Jesucristo, hermanos, confiamos que allí está toda la expresión de su amor, eterno e infinito. Y como dice el libro de Job, en un momento, solamente podemos ver los bordes del camino y confiamos en que eso es suficiente para nosotros. Cuando nosotros vamos en una ruta donde no hay luces y está oscuro y hay mucha niebla, la forma de nosotros guiarnos por el camino es solamente mirando el borde del camino que nos va guiando si tenemos una curva o no, porque no podemos ver más allá. Job dice esto del carácter de Dios, o sea, solamente contemplamos los bordes del camino, no podemos ver la inmensidad de Dios, pero solamente con esto podemos llegar a comprender ese amor de Dios y eso es suficiente para nosotros. Pablo, en un tono de aparente alabanza, como leímos recién, y quiero volver a citarlo, dice en Efesios 3:17, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces entonces nosotros, los creyentes, de comprender, junto con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Un autor decía sobre este pasaje que el amor de Dios es tan ancho que puede tomar de un punto de la tierra y de otro punto de la tierra a dos pueblos y de los dos pueblos hacer solamente uno. Él decía que el amor de Dios es tan largo que puede, como dice el Salmo, alejar el pecado del oriente como está el occidente. Ahora, es tan profundo el amor de Dios que manda a su Hijo a descender a las profundidades de la tierra, pero su amor es tan alto que toma a sus criaturas y las sienta en lugares celestiales. Ese es el amor de Dios, tan ancho, tan largo, tan profundo, tan alto que no se puede llegar a comprender. Ahora, arrepintiéndonos y contemplando la mayor expresión del amor de Dios sobre la cruz del Calvario es que podemos amar a Dios y a las personas. Ahí está el centro de todo, el amor de Dios. Leí una frase que una persona dijo una vez, que él decía, el Calvario es la demostración suprema
del amor divino. Siempre que seas tentado a dudar del amor de Dios, recordar el Calvario. Un pastor decía, si querés buscar la definición de amor, no vayas al diccionario, anda al Calvario. Ahí está la definición, todo lo que es el amor de Dios está ahí manifestado en la persona de Jesucristo. Y es ahí, hermanos, donde todos nuestros argumentos sobre lo que es el amor eh, se caen a los pies de la cruz de Jesucristo, para contemplar con ojos asombrados la maravillosa esencia del amor de Dios entregándose por nosotros. Qué bendición eso. Mm. Es motivo de alabanza y de gratitud. Y quiero terminar, quiero concluir con un pasaje. Este tema es súper extenso, pero pudimos, aunque sea, costear, como dijimos, los bordes del camino y ver esa grandeza del amor de Dios. Y quiero terminar con un texto que oró Lucas también, en Romanos 8, 32 al 39. Y vamos a leerlo juntos, dice ahí el texto del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versos 32 y 39. En un contexto, mientras que el apóstol Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparen con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay veces, antes de leerlo, hay veces que cuando una persona viene con un problema o ha sufrido por alguna causa eh, y se acerca a nosotros simplemente le decimos, bueno, todas las cosas ayudan a los que aman a Dios. Pero el contexto en el que Pablo está diciendo eso, está diciendo en un contexto de sufrimiento. Pablo le dice, hermano, no se compara en nada este sufrimiento que estamos nosotros teniendo con las glorias que se vienen. La tierra gime, la creación gime, los hombres no saben cómo orar y el Espíritu Santo lleva oraciones a Dios, porque nosotros no podemos comprender eso. Y en ese contexto de sufrimiento es que el apóstol Pablo dice, todas las cosas ayudan a bien. Cuesta creerlo, sí, pero confíen, porque la Biblia lo dice. Y dice el texto en 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Y esta es una promesa tremenda, hermano. Es para grabarla ahí en el corazón, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es para grabarlo en el corazón, hermano. Eso es un poco de lo que podemos llegar a contemplar en tan solo media hora de lo que es el amor de Dios. Pero que eso se quede grabado en el corazón y podamos arrodillarnos ante una doctrina que quizás la damos por alto, la pasamos por alto, decimos, Dios ama, Dios es amor, pero Dios es amor y significa que su amor es infinito, que su amor es intrínseco, que su amor no cambia, que su amor es santo, que su amor benevolente, que su amor es santo, que su amor es soberano, que su amor es inmutable, y ese amor es el que nosotros le vamos a presentar a las personas cuando vengan y duden del amor de Dios. Amén. Vamos ahora. Gracias Dios por tan grande amor. Gracias por Jesucristo. Gracias Dios porque tu amor se ha manifestado en la cruz del Calvario. Dios, en un Hijo muriendo, santo, sin pecado, sin mancha, apartado del mal, Señor, por causa de nosotros los pecadores. Dios, tu amor es tan alto que nosotros no podemos llegar a comprender
¿Qué hacemos, Señor, sentados en lugares celestiales? Como decía Lucas, Dios, eh, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso nos debe motivar, Dios, a pensar en ese amor de, de tu persona, de tu naturaleza. Dios, nos humillamos, no queremos, Señor, pasar por alto esto que es parte o es esencia de tu persona, Dios. Eh, Perdona porque muchas veces decimos Dios es amor a la ligera y no llegamos a comprender, Dios, tal magnitud. Dios, danos la gracia de poder amarte entendiendo el amor que Jesucristo tuvo por nosotros. Dios, danos la gracia de poder, Señor, disfrutar de ese amor, de poder amar a las personas cuando entendamos, Señor, que realmente te estamos amando. Dios, guíanos a tener temor de ti, Señor, de buscarte diligentemente como a tesoro, Señor, buscar esa sabiduría que nos lleva a adorarte, a obedecerte, Dios, y sobre todas las cosas, amarte, Dios. Por favor, bendice a cada uno de los que estamos acá escuchando. Señor, necesitamos de tu amor, necesitamos eh, que nos mimes, que nos acaricies, que nos abraces. Dios, cualquiera sea la situación que estamos enfrentando. Bendice tu palabra, Dios, por favor, bendice a las personas, a tus siervos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.